Muy buenas tardes tengan ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante para los mexicanos y es el paso cenital. En Jalapa, los pasos cenitales ocurren el 17 de mayo y el 25 de julio. Los equinoccios el 21 de marzo y el 21 de agosto. Y los solsticios el 21 de julio y el 21 de diciembre. Cada año hay 2 pasos cenitales, 2 equinoccios y 2 solsticios. Esto ocurre año tras año en las mismas fechas. Es el ciclo anual del curso aparente del Sol sobre el horizonte y dibuja la imagen del analema, también registrada por Mesoamérica desde los Olmeca a los Mexica. El día 25 de julio, o sea mañana a las 13 horas con 34 minutos y 12 segundos, podremos participar en el avistamiento del paso cenital, el segundo, porque el primero fue el 15 de mayo. Este avistamiento será en el Parque de los Berros. Los esperamos para que concurran y observen cuál es el fenómeno en sí. El paso cenital ocurre cuando el Sol se coloca sobre nosotros y las cosas, de tal manera que no produce sombra alguna. El Sol, los rayos solares, caen perpendiculares sobre el planeta. La importancia de estos eventos para los mesoamericanos, fundamentalmente, tenían relación con la agricultura, pero también con la constitución o fortalecimiento de un cierto sentimiento de seguridad, de integralidad entre el cosmos o jícara celeste, el territorio y el individuo, y lo que llamamos submundo. En palabras náhuatl, es decir, Ihuicatl, Tlaltípac y Mictlán. Estos conceptos se dan en todas las culturas mesoamericanas. Tienen diferentes nombres, pero en eso radica el todo del concepto mesoamericano. El águila era la tona o nahual del sol, y el paso cenital se representaba con el águila erguida y alas desplegadas, es decir, en todo el esplendor del animal que también podía identificarse con el mediodía. El sol no solo era representado por el águila, sino también diariamente por el colibrí al amanecer, el papagayo por la mañana, seguido por el quetzal antes del mediodía. Algo similar ocurría en el ciclo anual, de tal manera que el colibrí dominaba justo al vencimiento del sol sobre la oscuridad en el solsticio de invierno, y el águila desde el primer paso cenital hasta el oscurecimiento del sol en el solsticio de invierno. Nuestro lábaro patrio, el águila devorando la serpiente posada sobre un nopal, es la representación del segundo paso cenital, aderezado con otros detalles, entre mito e historia que en otro momento trataremos. Pero fundamentalmente es referencia a este fenómeno astronómico, tal y como está registrado en algo que afamados arqueólogos e historiadores, graciosamente, le han bautizado como Teocalli de la Guerra Sagrada, y que en su dorso se encuentra el águila posando sobre el nopal, erguida y de perfil de derecha a izquierda, y algo que me sorprendió cuando por primera vez observé el petrograbado. Del pico del águila emerge un glifo que no es una serpiente, sino Atlachinoli, agua quemada, agua-fuego, justo la dualidad en la que remataba el templo mayor. Finalmente, este mismo Teocalli nos representa un nuevo dato astronómico, la conjunción de los astros Júpiter, Venus y Saturno. En una lápida colocada
en la parte superior del Teocalli de la Guerra Sagrada, está representada una conjunción, la de Júpiter, Venus y Saturno. Conjunción que se reitera cada 696 años y que próximamente se mostrará cumpliendo su ciclo el 12 de diciembre de 2021, el Día de la Virgen Morena, el de la Virgen de Guadalupe. Será un magnífico recordatorio de la creación de nuestra patria. Tan se acabó. Bueno, pues hoy es martes 24 de julio del año 2018 y vamos a dar una charla a las 6 de la tarde ahí en el Café Tierra Luna, aquí en Rayón Casi Esquina con Diego Leño en Jalapa, Veracruz. Y mañana los invitamos a todos para que vean el fenómeno físico, cósmico de la observación del paso cenital por Jalapa, Veracruz, a la altura del Parque de los Berros. Solamente por mi parte voy a tratar de hacer 5 comentarios acerca de la exposición de mi amigo Pedro Bravo sobre este fenómeno cósmico. 1. Hay que subrayar las coincidencias que hay entre el conocimiento científico de matriz occidental y los conceptos y la cosmovisión de los pueblos indígenas vivos en México, lo que nosotros podríamos llamar los rasgos vivos de Mesoamérica. Muchos de estos rasgos están vivos en las prácticas de la agricultura, de las fiestas, de instituciones sociales, de las comunidades indígenas principalmente, pero también comunidades campesinas de origen indígena en la vasta geografía de México. Son muchos los ejemplos que podríamos poner de las comunidades huastecas, mixtecos, zapotecas, mayas de los Altos de Chiapas, de las zonas semidesérticas de México como los huicholes o los ódams, que en sus prácticas tienen correlación entre las cuestiones cósmicas y sus prácticas sociales. Vamos a usar aquí un concepto que usan mucho los antropólogos y los historiadores, en el sentido de que las comunidades indígenas tienen un cosmos como el conjunto de visiones, de conceptos, ideas acerca del universo, que tienen praxis como el conjunto de técnicas y prácticas, y finalmente que tienen un territorio sobre el cual hacen este cosmos y estas praxis. El territorio entendido no solamente como el conjunto geográfico de elementos físicos de un espacio, sino como el conjunto de espacios animados, conectado a divinidades y conectado a fenómenos como justamente como los calendarios agrícolas, como los pasos del sol y como los comportamientos de la luna. Otro aspecto que es importante observar en esto es de que la observación del cosmos, la observación del sol y de la luna, son prácticas que en las ciudades, entre más urbanizadas y más modernizadas estén, sus grupos sociales han perdido esa conexión. Al contrario de esto exactamente, las comunidades indígenas y campesinas tienen una conexión íntima, no solo porque se trate de sociedades agrícolas, de cuyo práctica con el cultivo de la tierra depende su vida, sino porque de muchas formas son herederas de estos viejos rasgos civilizatorios de Mesoamérica. En pocas palabras, tratar a ver a Mesoamérica como una entidad muerta definitivamente, como una entidad cuyos elementos arqueológicos solamente los podemos estudiar en conexiones con la ciencia occidental como un ejercicio intelectual, es un grave error desde mi particular punto de vista. Hay que ver a esos estudios siempre tratando de ver las conexiones con las comunidades indígenas y campesinas que representan, por así decirlo, la Mesoamérica moderna. Es decir, estos grupos no solo como herederos vivos, sino como entidades que tienen conexiones con estas viejísimas y antiguas concepciones que, como le diría mi amigo Pedro Bravo, nacieron en el mundo olmeca, pero se fueron transfigurando en las demás civilizaciones hasta llegar a los mexicas, que es la cultura con la que de manera más contundente se da el impacto la guerra con la parte europea en aquel principios del siglo XVI. Entonces, en conclusión,
nosotros deberíamos en las ciudades de preocuparnos por ver un poquito hacia arriba, ver hacia Venus, hacia el Sol, hacia la Luna, y tratar de interconectar qué tiene que ver esto con nuestras vidas, con nuestros espacios, con nuestros referentes vitales. Y desde ahí establecer un diálogo con las comunidades indígenas y campesinas que siguen tomando muy en cuenta el comportamiento del Sol y de la Luna y de Venus para sus prácticas agrícolas y para sus reconocimientos del territorio. Y por último, recordar que emblemas, íconos tan importantísimos en la identidad nacional, como puede ser la bandera nacional, como pueden ser las ciudades prehispánicas, o como pueden ser las imágenes religiosas que se transfiguraron y se sintetizaron con las antiguas religiones mesoamericanas, es un sinfín de íconos y de imágenes que constituyen parte central de la identidad del pueblo mexicano. Entonces, atención a estas cuestiones para no estudiar la arqueología ni por un lado como una referencia de un pasado muerto, y tampoco privilegiar solamente el análisis de la ciencia occidental como si nada tuviera que ver con la vida permanente y constante de los pueblos indígenas de México. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en Los Berros el día de mañana a las 12:20 del día, que es cuando empieza la danza. Muchas gracias.